Hola a todos, mi nombre es Emilia Osa Sánchez, yo soy médica especialista en diagnóstico por imágenes formada en neuroradiología y lo que voy a tratar ahora es en esta próxima media hora, 40 minutos, que veamos lo que es la evaluación de las imágenes en el sistema nervioso central y repasemos un poco de anatomía aplicada a las imágenes. Los objetivos que tenemos para esta clase es conocer las distintas modalidades diagnósticas usadas en el estudio del sistema nervioso central y saber cuáles son sus ventajas y desventajas, conocer las principales indicaciones de cada método, que reconozcamos la anatomía normal del sistema nervioso central en los distintos métodos de imágenes y sus variantes anatómicas y que creemos un algoritmo en la evaluación de las imágenes. En cuanto a las modalidades diagnósticas, la complejidad anatómica y fisiológica de lo que es el sistema nervioso central requiere la mayoría de los métodos diagnósticos que ahora vamos a ir viendo con sus indicaciones y sensibilidades. En cuanto a la radiografía, lo clásico es el par radiográfico, la RX de cráneo, frente y perfil, pero también tenemos algunas proyecciones particulares para regiones anatómicas que son de difícil visualización y también para lo que es el macizo facial, para el estudio de las órbitas de los senos paranasales, los peñascos y de la articulación temporomandibular. La radiografía históricamente había sido muy utilizada en lo que era el trauma cráneoencefálico, sobre todo en pacientes pediátricos, pero con todo el desarrollo de la tomografía y la resonancia, la disponibilidad y la sensibilidad que tienen estos métodos, la radiografía cada vez ha ido quedando más relegada, salvo para cuando sea la sospecha de una causa no accidental. ¿Y esto por qué? Ya que la tomografía tiene tanta sensibilidad y disponibilidad, es la primera técnica de elección para el estudio de los pacientes con lesiones por trauma intracraneal. Entonces, si nosotros hacemos una radiografía, además de estarle dando de más de dosis de radiaciones ionizantes al paciente, estamos enlenteciendo el proceso diagnóstico y aparte aumentando lo que es el coste económico. Acá les dejo un documento de SERAM, que es la Sociedad Española de Radiología, de recomendaciones de no hacer en radiología en general, y uno de los documentos es este, de no hacer radiografía simple en traumatismo cráneoencefálico. Aquí tenemos el par radiográfico, la RX de cráneo perfil y RX de cráneo frente. En el perfil podemos identificar lo que es la silla turca con la apófisis clinoides anterior, apófisis clinoides posterior. Por debajo vemos el seno esfenoidal. Aquí podemos ver senos maxilares, senos frontales, maxilar superior, maxilar inferior, la rama ascendente de la mandíbula y el cóndilo. Aquí quedarían superpuestos los dos peñascos, vértebras cervicales. Podemos ver parte de lo que es el occipital, lo que es la calota parietal y frontal. En lo que es la RX de cráneo de frente podemos identificar incluso las suturas en este paciente. Tenemos la sutura metópica y acá tenemos la coronal hacia ambos lados. Vemos las fosas orbitarias, el ala mayor del efenoides de cada lado. Tenemos el tabique nasal, las fosas nasales, los peñascos que nos están tapando parte de lo que serían los senos maxilares, cada vuelta rama ascendente de la mandíbula, maxilar inferior, maxilar superior, y acá lo que podemos identificar es la apófisis odontoides y también visualizamos algo de lo que son las masas laterales del atlas. Para el estudio del macizo facial hemos dicho que podíamos tener en lo que es el estudio de los senos paranasales, hay dos placas clásicas que es la frontonasoplaca y la mentonasoplaca. En la frontonasoplaca podemos identificar con gran claridad lo que son los senos frontales, tabique nasal, las fosas nasales, y acá los senos maxilares quedan ocultos o visualizados parcialmente por lo que sería el peñasco. Lo que hacemos en la mentonasoplaca es elevar un poco el mentón y de esta forma estamos desproyectando los peñascos, fíjense cómo bajan acá y nos permiten una visualización bastante clara de lo que son los senos maxilares. De vuelta, tenemos tabique nasal, las fosas nasales y los senos frontales.
las fosas orbitarias también las vemos muy bien. Y el ARX de Cavum, sobre todo en el paciente pediátrico para el estudio de hipertrofia amigdalina, lo que vamos a ver es justamente el Cavum y las partes blandas en la retrofaringe. Fíjense acá cómo se ve con densidad de partes blandas. En este caso no tenía hipertrofia, pero cuando hay hipertrofia de las adenoides, lo que vamos a ver es que esta densidad de partes blandas crece hacia la luz del Cavum. Lo mismo que vemos acá con las amígdalas palatinas, que también pueden hipertrofiarse y obstruir la luz. Otro de los métodos de radiología es la angiografía digital o la arteriografía por cateterismo y con sustracción digital de las estructuras óseas. Este es un método que es muy sensible para el estudio de todo lo que es patología vascular, malformaciones vasculares, y a su vez permite realizar tratamiento endovascular. Acá podemos ver la ecografía encefálica de un neonato, donde identificamos estructuras anatómicas como el cuerpo calloso con su rodilla, el cuerpo y el esplenio. Podemos ver también el cerebelo, vemos lo que sería el cuarto ventrículo, por encima del cuerpo calloso la circunvolución del cíngulo, vemos lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo occipital, y estructuras troncoencefálicas como la protuberancia y el mesencéfalo. Esto sería como un corte sagital, y acá tenemos un coronal donde vemos la cisura interhemisférica, las astas frontales de los ventrículos laterales, vemos las estructuras temporomesiales, esto corresponde a todo lo que es el lóbulo temporal, y hemisferio cerebeloso derecho, hemisferio cerebeloso izquierdo y el vermis. En la ecografía de vasos de cuello, la ecografía Doppler color nos va a permitir detectar el flujo y la dirección, además de la escala de colores va a indicar también la velocidad de ese flujo, y las zonas con flujo se presentan como áreas de colores sobre una imagen basal en escala de grises. Acá tenemos la imagen basal en escala de grises, tenemos un corte axial y un corte longitudinal de la arteria carótida común. En el corte longitudinal vamos a tomar una medida que es el espesor íntima media, un dato muy importante a consignar. Y en el Doppler espectral va a ser una representación gráfica cuantitativa de las velocidades y direcciones del flujo dentro del volumen de la muestra del Doppler que tenemos acá. Y nos sirve para valorar la velocidad de flujo y la morfología del espectro. Es importante aclarar que cada vaso, cada arteria, tiene su morfología espectral característica con su velocidad de pico sistólico, velocidad telediastólica y su índice de resistencia. En cuanto a la tomografía computada, sabemos que es el estudio de elección en urgencia en pacientes con trauma cerebral y espinal. Es muy importante, y así como en el estudio de lo que es base de cráneo, senos paranasales, peñasco, también para la caracterización de fracturas, forma el primer escalón en lo que es el estudio del paciente con ACV en ventana,
También evidencia hallazgos claros y bien característicos de hipertensión endocraniana, de hemorragia subaracnoidea o de cualquier sangrado reciente. Y en el caso que queramos hacer una angiotomografía, vamos a tener que usar contraste endovenoso y podemos hacer de vasos intra y extracranianos. Acá tenemos ejemplos de tomografía en reconstrucción axial 2D, ventana de parénquima encefálico y a la derecha una ventana ósea. En este caso lo que tenemos es una tomografía computada, reconstrucción coronal 2D, y acá abajo vemos una tomografía computada en reconstrucción sagital en 2D. Lo que nosotros ya sabemos es que en la tomografía helicoidal vamos a tener un volumen de imágenes y ese volumen de imágenes nosotros lo reconstruimos y lo reprocesamos en planos axiales, coronales y sagitales. Por eso es importante esto de aclarar que son tomografías con reconstrucciones. Así como teníamos las reconstrucciones 2D, también contamos con lo que son las reconstrucciones 3D, sobre todo usada para lo que es la patología en el trauma o por ejemplo en las craniosinostosis. Nos permiten ver muy bien las suturas y lo ayudan al cirujano a guiar también todos esos procedimientos. Para el estudio tanto de los vasos intracranianos como extracranianos ya hemos dicho que era indispensable realizar contraste intravenoso, y acá en el ejemplo lo que vemos es angiotomografía de vasos intra y extracranianos con reconstrucciones coronales MIP, donde podemos identificar los vasos carotídeos, los vasos vertebrales por los forámenes vertebrales de las vértebras cervicales, y acá con un poco más de zoom de vuelta los vasos vertebrales, y acá lo que corresponde con la vena yugular. Aquí tenemos otros ejemplos de angiotomografías de vasos extracranianos y de vasos intracranianos, y acá quiero que le presten atención a todas estas estructuras que tienen bastante definición, a diferencia de esta que lo único que estamos resaltando es la parte vascular y de forma más grosera la parte ósea. Lo que ha pasado acá es que nosotros tenemos una angiotomografía con reconstrucción 2D sagital y en este caso le sumamos el MIP. ¿Qué significa el MIP? El MIP se llama a la máxima intensidad de contraste, entonces consiste en que la visualización de los voxeles solamente de aquellos que tienen mayor intensidad de contraste con el espesor deseado, que es algo que lo podemos ir cambiando y regulando nosotros. Es verdad que se desperdicia mucha información, pero vemos perfectamente todo lo que son las estructuras vasculares tras el contraste, como podemos identificar acá el bulbo carotídeo, la arteria carótida interna, arteria carótida externa. Lo mismo, pero en reconstrucciones axiales, sin MIP y con MIP, como identificamos perfectamente todo el polígono de Willis, arterias cerebrales anteriores, arterias cerebrales medias, parte de basilar, arterias cerebrales posteriores, vemos la arteria basilar y las arterias vertebrales, y hacia cada lado las arterias cerebrales medias y arterias cerebrales anteriores. En lo que es la tomografía computada del macizo facial, también vamos a estudiarlo con reconstrucciones en los diferentes planos, reconstrucción coronal 2D, y al igual que en cerebro, la ventana ósea y la ventana de partes blandas. Es muy importante visualizarla a cada una de las ventanas, ya que en una vamos a buscar soluciones de continuidad, como fracturas, y en la otra vamos a ver lesiones de partes blandas, como por ejemplo en este caso. Podemos identificar algunas estructuras, todo lo que es parte de la órbita, cornete nasal medio, cornete nasal inferior. Esta es una variante anatómica que se le llama concha bullosa del cornete nasal medio derecho, parte de lo que son las celdillas etmoidales, seno maxilar, acá lo mismo en ventana de partes blandas, el seno maxilar. Acá tenemos lo que es el nervio óptico. No podemos diferenciar lo que es nervio óptico del líquido de la vaina, para eso vamos a hacer resonancia, y vemos con perfecta claridad lo que son los músculos extraoculares, recto superior, inferior, recto medial y recto lateral. Lo mismo del otro lado y el oblicuo superior.
En este caso también tenemos una tomografía de macizo facial. Fíjense cómo el campo de visión está centrado en lo que son los senos paranasales y reconstrucciones 2D sagital con ventana ósea y con ventana de partes blandas. Vamos a identificar algunas estructuras. Acá tenemos el seno frontal, el seno esfenoidal, lo que es la silla turca, la apófisis clinoides posterior y apófisis clinoides anterior. Acá vemos el clivus, esto es parte del paladar duro, o sea, esto es maxilar superior. Acá vemos la odontoides, esto sería el arco anterior de S1. Y lo mismo, vemos la silla turca y acá podemos identificar por la ventana con la que estamos viendo lo que sería la glándula hipofisaria y estructuras troncoencefálicas como la protuberancia, mesencéfalo, bulbo, médula, cerebelo, cuarto ventrículo y foramen magno. Esto que vemos acá, esta calcificación, fíjense que tiene la misma densidad de todas las estructuras óseas, está en topografía de la glándula pineal. Esta es otra variante totalmente normal, que es la calcificación de la glándula pineal, no hay que confundirla con patología. Ahora sí vamos a pasar a lo que es la resonancia magnética y podemos decir que es un excelente método para la estadificación y la detección de colecciones hemáticas, que tiene mucha sensibilidad mayor todavía que la tomografía para el estudio de la ACV isquémica, sobre todo en la etapa hiperaguda. Cuando la tomografía no explique los síntomas del paciente, es mejor todavía que la tomografía para caracterizar patologías como enfermedades de sustancia blanca, inflamatorias infecciosas, neoplasias, enfermedades neurodegenerativas o malformaciones congénitas. Y tenemos que saber que hoy en día el marcapasos no es una contraindicación absoluta, ya que hay marcapasos que son resonables, pero previamente debemos averiguar y coordinarlo al turno con el técnico correspondiente al del marcapasos. Podemos hacer secuencias angiográficas de resonancia de vasos intra y extracranianos sin o con contraste. Esto es un dato nuevo, ya que con la tomografía sí o sí necesitamos el contraste. Podemos estudiar de una manera muy precisa lo que es el segmento cisternal de los pares craneales, y hay técnicas especiales que son la espectroscopía, la perfusión o la resonancia funcional, entre otras, que nos van a aportar determinados datos en algunas situaciones que vamos a ver ahora. En esta diapositiva tenemos las secuencias más usadas en la práctica diaria. Tenemos secuencias T2, donde vamos a ver que el líquido es brillante, o sea, es hiperintenso, y acá la señal de la sustancia gris es hiperintensa con respecto a la de la sustancia blanca, que es más hipointensa. En esta secuencia, que es la secuencia FLAIR, que va a ser muy importante para la detección de líquidos patológicos o de tejidos patológicos, como es una secuencia potenciada en T2, la sustancia gris, como vemos acá, va a seguir la misma relación que sigue en la secuencia T2. Entonces la sustancia gris va a ser más hiperintensa que la sustancia blanca, que es un poco más hipointensa. En las secuencias T1, la sustancia gris es más hipointensa con respecto a la sustancia blanca, que es más hiperintensa. Y acá tenemos un T1 con gadolinio. Nos damos cuenta que tiene contraste porque vemos el relleno de los senos venosos, de las venas cerebrales internas y algunas venas corticales en una reconstrucción axial. En este caso tenemos una secuencia, un SWAN, un SWI, que sería como un T2 estrella o un eco de gradiente, pero más fuerte porque tiene más sensibilidad para detectar esas inhomogeneidades del campo, sobre todo para lo que es productos derivados de la hemoglobina y del calcio. Históricamente con estas secuencias no podíamos diferenciar entre hemoglobina y calcio, pero hoy en día por suerte con estas secuencias de SWAN podemos diferenciar lo que es productos derivados de la hemoglobina del calcio. Aquí tenemos una secuencia sagital T1 y acá abajo lo que tenemos es la secuencia de difusión, que tiene varias partes. Tenemos un DWI, que es lo que vemos acá, y el ADC, que es esta de la derecha. Fíjense que en el ADC los ventrículos, el líquido de los ventrículos se lo ve blanco.
Esta secuencia de difusión va a cobrar muchísima importancia en lo que es el estudio de la patología isquémica, sobre todo en el agudo y en el hiperagudo, porque es la que tiene mayor sensibilidad de los métodos de imágenes para la detección. Y también es muy importante para el estudio de la celularidad de los tumores. Otra secuencia muy utilizada es la angioresonancia intracraniana 3D TOF. En este caso tenemos un tiempo arterial. Vamos a ver reconstrucciones 3D MIP en vistas inferiores, laterales y anteriores. Y vamos a reconocer algunas de las estructuras como la arteria cerebral posterior derecha, arteria cerebral posterior izquierda, parte de lo que es la arteria basilar, arterias cerebrales medias, arterias carótidas de un lado y del otro y arterias cerebrales anteriores. Lo mismo en la vista lateral, arterias cerebrales anteriores, acá vemos las ramas pericallosas, arterias carótidas internas, acá vemos las arterias vertebrales, arteria basilar y arterias cerebrales posteriores, y en la vista anterior tenemos las arterias carótidas internas, arteria cerebral media y arterias cerebrales anteriores. Acá podemos ver otra angioresonancia intracraniana 3D TOF en tiempo arterial con reconstrucciones 3D MIP y una vista anterior de lo que es el circuito posterior. Podemos identificar la arteria vertebral derecha, la arteria vertebral izquierda, la arteria basilar y las ramas terminales de la basilar, que son las arterias cerebrales posteriores. Algunas ramas importantes de la arteria basilar tenemos la arteria cerebelosa superior y las arterias cerebelosas anteroinferiores. Acá podemos ver una visualización parcial de lo que es la cerebral anterior, cerebral media y segmento distal de la carótida. Lo mismo, pero en otro paciente tenemos arteria basilar, las arterias vertebral derecha, arteria vertebral izquierda. Acá se ve una rama que está saliendo de la arteria vertebral izquierda que corresponde a la arteria cerebelosa posterior o pica. Vemos las arterias cerebelosas superiores y las arterias cerebelosas anteroinferiores que muchas veces pueden estar duplicadas como variantes anatómicas. En este caso tenemos secuencias de angioresonancia intracraniana, pero en tiempos venosos. El tiempo venoso se hace en un 2D TOF por la velocidad de flujo de las venas, y la diferencia es que se van obteniendo imágenes secuenciales y después se hace un posterior reformateo con una reconstrucción, a diferencia del 3D TOF arterial, que lo que obtenemos es un volumen. Pero ya sea tanto la arterial como la venosa, estas secuencias TOF lo que hacen es utilizar la diferencia de señal del tejido estacionario con la del tejido en movimiento, y por eso es que vemos con tanto detalle todas las estructuras vasculares. Vamos a reconocer algunas de las estructuras anatómicas. Tenemos seno sagital superior, acá vemos el seno recto, la vena de Galeno y las venas cerebrales internas a los lados. Tenemos el seno transverso, que a la altura de las apófisis mastoideas se convierte ya en lo que es el seno sigmoide, y una vez que atraviesa el foramen yugular ya se continúa como vena yugular. Y en una vista inferior tenemos los senos transversos, senos sigmoideos, seno sagital superior, y acá tenemos la tórcula o la prensa de Herófilo, que es la donde confluyen los senos venosos. En general puede estar un poco más lateralizado, y lo más frecuente es que esté lateralizado hacia la izquierda, y es donde hace el nacimiento ya al seno transverso izquierdo y después sigmoideo. Y lo mismo de este lado, transverso derecho y sigmoideo derecho. Aquí lo que podemos visualizar es una angioresonancia extracraniana o angioresonancia de vasos de cuello. En este caso está realizado con contraste. Lo ideal para el estudio de vasos de cuello es que la angioresonancia lleve contraste, ya que si hay una estenosis no permite gradarla y nos permite mucho mayor detalle anatómico, porque intervienen mucho lo que son los movimientos deglutorios en la zona del cuello.
Y tenemos también en estos casos reconstrucciones 3D MIP en vistas anteriores, laterales y oblicuas. En una vista anterior podemos visualizar el tronco arterial brachiocefálico con el nacimiento de la arteria carótida común derecha, la región del bulbo carotidio, que es donde se van a ir a asentar con mayor frecuencia las placas carotidias. Tenemos la bifurcación de arteria carótida externa y arteria carótida interna. Y en este caso tenemos naciendo directamente desde el arco aórtico la arteria carótida común, región del bulbo carotidio, y arteria carótida externa y arteria carótida interna, como vemos acá, y continúa su trayecto ascendente. Tenemos las arterias vertebrales derecha y la arteria vertebral izquierda, que se van a unir y van a formar la arteria basilar. En vistas laterales lo que podemos ver es la arteria carótida común, región del bulbo carotidio, arteria carótida interna, cómo continúa todo su trayecto ascendente y se hace intracraneal, y las arterias pericallosas, ramas de la arteria cerebral anterior. Y lo que es circuito posterior, podemos ver todo lo que son las arterias vertebrales y su unión a la arteria basilar, que sus ramas terminales son las arterias cerebrales posteriores. En las vistas oblicuas lo que hacemos es desproyectar, ya que acá están superpuestas en las vistas laterales, y logramos una visualización más correcta de lo que es la región del bulbo carotidio y la bifurcación en carótida interna y carótida externa. Algunas de las técnicas especiales que habíamos mencionado es la resonancia funcional, que nos va a permitir detectar la respuesta hemodinámica relacionada con la actividad neuronal y de esta forma indirectamente la actividad cerebral, que esto hace posible que tengamos un mapeo prequirúrgico de esas áreas corticales y elocuentes como motor de mano y pie. También lo podemos hacer para lenguaje,
para ver el área de Broca, Wernicke. Y en este ejemplo lo que vemos es el área motora del pie del lado izquierdo y del pie del lado derecho. Y lo mismo para la mano izquierda y el área de representación de la mano derecha. Y si lo reformateamos en los diferentes planos, podemos ver con mayor exactitud la lesión de esta masa con las áreas elocuentes, que es lo que le estaría importando al neurocirujano. En esta tabla resumimos de una forma bastante práctica, creo yo, las indicaciones y la sensibilidad de la tomografía y la resonancia, que van a ser los dos métodos claves en la valoración de las imágenes y de la patología del sistema nervioso central. Saber que la tomografía para todo lo que es urgencia y sangrado tiene excelente caracterización, es un método rápido que tiene mucha disponibilidad. Los efectos o los contras que podríamos encontrar sería la radiación y que necesitamos sí o sí contraste para la visualización de la vasculatura, y todo lo que son los artefactos de la base del cráneo por las mastoides que interfieren mucho en la visualización de las estructuras troncoencefálicas y cerebelo. Y la resonancia, que como hemos mencionado tiene un gran valor para caracterizar todo lo que son lesiones de sustancia blanca, para lesiones intraparenquimatosas como los tumores, infecciones. Tiene mucha sensibilidad en lo que es la valoración del stroke en estadio agudo e hiperagudo, y sobre todo para pacientes que empiezan con síntomas neuropsiquiátricos o que tengan patología de fosa posterior y de tronco. Tiene mayor resolución y contraste de tejidos y no es necesario el contraste para la angio, como hemos visto, pero las contras son la claustrofobia, el tiempo de adquisición y los dispositivos ferromagnéticos, pero esto es cada vez menor, como hemos visto con el tema del marcapasos. En cuanto a los estudios de medicina nuclear, es un conjunto de técnicas que utilizan isótopos radioactivos para estudiar diversas patologías. Tenemos el PET y SPECT, que proporcionan información metabólica. En el PET lo vamos a poder utilizar, por ejemplo, en el estudio de epilepsias, en Parkinson, en Alzheimer. También podemos utilizar la gammagrafía con tecnesio 99 para el estudio de lesiones óseas y la gammagrafía para la búsqueda de fístulas de líquido cefalorraquídeo, ya que tiene gran sensibilidad pero poca especificidad y resolución espacial. Aquí podemos ver un SPECT con tecnesio 99, donde vamos a visualizar que todo lo que son las regiones corticales y regiones de ganglio de la base y tálamos tienen mayor actividad metabólica por la demanda de oxígeno y el alto metabolismo que tiene lo que es la sustancia gris. Podemos ver cortes axiales, sagitales y coronales, y lo que vamos a tratar de buscar es que haya cierta simetría en ambos hemisferios cerebrales. Aquí tenemos otros ejemplos de medicina nuclear. Hacia la izquierda un PET con FDG, en este caso era un paciente con epilepsia, que lo que vamos a ir a buscar es la distribución también simétrica y sobre todo a predominio cortical y de los ganglios de la base por la mayor demanda metabólica. Y en este otro caso el PET está realizado con PIB, que es para el estudio de pacientes con Alzheimer. En condiciones normales la distribución sería más a sustancia blanca, pero en pacientes con Alzheimer la distribución es mucho más cortical. Bueno, espero que hasta este punto no me estén mirando como me estaba mirando Frida en ese momento, y vamos a continuar con un breve repaso para reconocer estructuras anatómicas ahora que ya sabemos las indicaciones de cada método. Ahora vamos a ir identificando estructuras anatómicas normales. En general van a ver la secuencia T2, una secuencia T1 y una tomografía para que puedan ver la diferencia entre las secuencias básicas de resonancia y la tomografía. Podemos identificar los hemisferios cerebelosos, el vermis cerebeloso, bulbo. Acá adelante podemos identificar la arteria basilar, los cóndilos mandibulares, esto correspondiente al espacio masticador, y por delante del espacio masticador tenemos los senos maxilares. Acá podemos ver las fosas nasales con los cornetes nasales.
Lo mismo en la secuencia T1, bulbo, hemisferio cerebeloso, región vermiana, espacio masticador. Fíjense cómo se ven con aire los senos maxilares. Tenemos lo que es el bulbo, los hemisferios cerebelosos y espacio masticador. En tomografía también queda muy bien delimitado lo que es el peñasco y las celdillas mastoideas. Seguimos subiendo y identificamos nuevamente lo que son los hemisferios cerebelosos, vermis. Acá ya estamos a nivel de la protuberancia, pedúnculos cerebelosos medios, derecho, izquierdo, las estructuras del conducto semicircular, de la cóclea, del paquete faciocústico, que acá lo podemos ver muy bien. Esto correspondía al clivus. Y fíjense esta estructura redondeada en lo que es la cisterna prepontina, correspondiente con la arteria basilar por el vacío de flujo que tiene. Cuarto ventrículo, la cisterna magna. Acá podemos ver lo que sería el seno transverso. En esta secuencia T2 no se ve muy bien por el vacío de flujo que tiene el seno venoso, y en la tomografía lo vemos parcialmente también en lo que sería la parte de los senos transversos. Cuarto ventrículo, protuberancia, los pedúnculos cerebelosos. Acá tenemos esta estructura que está neumatizada, que es el seno efenoidal, parte de los senos maxilares, las celdillas mastoideas y el espacio masticador. Acá vamos a tener solamente secuencias T2, pero vamos a ir también en sentido cefálico. Podemos ya visualizar los lóbulos temporales. Fíjense acá, tenemos seno efenoidal y tenemos estas estructuras con vacío de flujo que corresponden con las arterias carotidas internas cavernosas. Acá de vuelta tenemos esta con vacío de flujo correspondiente con la arteria basilar, que está casi en la línea de media, en la cisterna prepontina. Acá tenemos la protuberancia y empezamos a ver estas estructuras acá que corresponden con los pedúnculos cerebelosos superiores, como vemos acá. Ahí lo podemos ver muy bien, y en este corte más cefálico. Acá tenemos de vuelta la arteria basilar y fíjense cómo acá tenemos lo que representa el quiasma óptico y nervio óptico izquierdo, nervio óptico derecho. Esto es lóbulo frontal. Aquí tenemos el giro recto. Por aquí un poco más caudal estaría la región del bulbo olfatorio y lo que es el lóbulo temporal, y acá vemos lóbulo occipital también ya. En el lóbulo temporal podemos identificar esta estructura que es la amígdala, y por detrás tenemos todo lo que es la cabeza del hipocampo, y si seguimos subiendo vamos a ver ya todo el hipocampo, cuerpo y cola del hipocampo. Acá también podemos identificar los globos oculares y el nervio óptico. Fíjense de bien que se ve el cristalino, todo lo que son las celdillas mastoideas y el seno efenoidal. Acá volvemos de vuelta, secuencia T2, secuencia T1 y tomografía computada. Vemos parte de los globos oculares, parte de la grasa retroorbitaria, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Tenemos parte de los cerebelos y el vermis. Fíjense esto acá que también da como ese vacío de señal, que en realidad acá estaríamos a nivel del acueducto de Silvio, y que hace lo mismo que la arteria basilar, pero es por el flujo, la velocidad de flujo a nivel del acueducto de Silvio. Fíjense cómo lo vemos muy bien en la secuencia T1 y un poco menos acá en tomografía. Esta área más densa, eso corresponde con la arteria basilar, como lo vemos acá. Parte del segmento cavernoso de la arteria carótida interna, lóbulo temporal, lóbulo occipital, como ya habíamos dicho. Tenemos de vuelta entonces secuencias T2 axial, T1 axial y tomografía, la reconstrucción
2D axial con ventana de parénquima encefálico, y podemos ver lo que corresponde al lóbulo temporal. Dentro de las estructuras temporomesiales tenemos la amígdala y el hipocampo. En este corte más superior ya vemos mejor lo que es el cuerpo del hipocampo. En tomografía no logramos la definición tan anatómica y exacta que tenemos con resonancia, pero vemos que esta región temporomesial corresponde con el hipocampo y amígdala, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Podemos ver el mesencéfalo con el pedúnculo cerebral izquierdo, pedúnculo cerebral derecho. Se logra ahí a diferenciar lo que es el acueducto de Silvio. Aquí podemos ver el asta occipital del ventrículo lateral izquierdo, la órbita con el cristalino, el nervio óptico. Acá vemos la arteria carótida interna. Esto es parte de la clinoides posterior. Y acá esta densidad que corresponde al seno sagital superior. Logramos identificar también, como en tomografía, el acueducto de Silvio, y fíjense en secuencias T1 como vemos ese halo hipointenso, que en la secuencia T2 se lo ve más hiperintenso, o sea que tiene señal de sustancia gris y corresponde a la sustancia gris periacueductal. Podemos identificar el tallo hipofisario, los nervios ópticos, parte de las cerdillas etmoidales y el giro recto del lóbulo frontal. Otro corte más arriba, seguimos identificando el mesencéfalo, y acá en el mesencéfalo vemos esta banda más hipointensa en el T2 que corresponde con la sustancia nigra, y estas dos imágenes redondeadas correspondientes con los núcleos rojos. Vemos el acueducto de Silvio y la sustancia gris periacueductal. Por delante del mesencéfalo identificamos a los tubérculos mamilares, y acá podemos visualizar las cintillas ópticas derecha y la cintilla óptica izquierda, igual que en esta secuencia T1. En tomografía, como vemos acá, no tenemos esa definición tan precisa que vemos en resonancia, pero acá vemos lo que es arteria cerebral media izquierda, arteria cerebral media derecha, lo mismo en resonancia, y podemos ver el giro recto y los giros orbitarios del lóbulo frontal. Tenemos lóbulo temporal y lóbulo occipital. Ventrículo lateral, las prolongaciones occipitales y el giro recto en tomografía. Otro corte más arriba, identificamos el lóbulo frontal. Acá tenemos el lóbulo de la ínsula, tenemos parietal y una mínima parte del occipital. Tenemos esta estructura con LCR en su interior, o sea que corresponde al sistema ventricular, y esto corresponde con el tercer ventrículo y las prolongaciones posteriores de los ventrículos laterales. Lo mismo en secuencias T1, el tercer ventrículo y las prolongaciones posteriores de los ventrículos laterales. Y fíjense que dentro de las prolongaciones posteriores tenemos estas áreas como de mayor densidad que corresponden con los plexos coroides, que a su vez tienen áreas de calcificación. Otro hallazgo totalmente normal. Acá podemos ver la glándula pineal, la ínsula izquierda y el lóbulo de la ínsula del lado derecho. Acá podemos ver que tenemos áreas que tienen la misma densidad que la corteza, que corresponden con los núcleos grises profundos. Este es el núcleo lenticular. Acá podemos ver el tálamo del lado derecho, tálamo izquierdo, seno frontal, parte de lo que es el opérculo frontal, y acá fíjense y presten atención. Tenemos corteza de la ínsula, tenemos otra área de sustancia blanca que corresponde a la cápsula extrema, de ahí viene un núcleo gris muy finito que corresponde con el claustro, después viene otra área de sustancia blanca que corresponde con la cápsula externa, y después tenemos el núcleo lenticular con el globo pálido, que es esta zona más clara, y
el putamen hacia afuera, que es esta zona más oscura. Y por dentro tenemos la cápsula interna, que tenemos un brazo posterior, una rodilla y un brazo anterior. Acá visualizamos parte de lo que es la cabeza del núcleo caudado y aquí podemos ver los tálamos, tálamo derecho, tálamo izquierdo, y fíjense esta comisura de sustancia blanca interhemisférica que está conectando hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que corresponde con la comisura blanca anterior. En cortes más superiores volvemos a identificar de los ganglios de la base el núcleo putaminal, cabeza del núcleo caudado, que lo vemos con mejor definición, el tálamo derecho, tálamo izquierdo, lóbulo de la ínsula, parte del opérculo frontal, los lóbulos frontales, cisura interhemisférica anterior, posterior, lo que corresponde al tercer ventrículo, con la desembocadura de las astas frontales de los ventrículos laterales a través del Monro en el tercer ventrículo. Acá tenemos astas posteriores de los ventrículos laterales, los núcleos grises, tálamo, núcleo lenticular, que lo que se logra visualizar es el putamen, y la cabeza de los núcleos caudados, cisuras interhemisféricas, tenemos parte del lóbulo de la ínsula, los senos frontales, tenemos algo de lo que es lóbulo occipital, y acá fíjense tenemos lo que es el esplenio del cuerpo calloso, esta comisura de sustancia blanca interhemisférica, y esto corresponde a la rodilla del cuerpo calloso. En estos cortes axiales, a este nivel identificamos con gran precisión lo que son los ganglios basales. Podemos ver el putamen, el pálido, la cabeza del caudado y los tálamos. Y acá podemos ver parte del claustro o del antemuro. Acuérdense, tenemos corteza de la ínsula, cápsula extrema, antemuro, cápsula externa, lenticular y cápsula interna. También podemos ver, en este caso, las venas cerebrales internas que están drenando a la vena de Galeno, las prolongaciones posteriores con las astas occipitales de los ventrículos laterales, y en el interior estas estructuras que corresponden con los plexos coroideos, que se los ven muy bien en secuencias T1. Esplenio del cuerpo calloso, rodilla del cuerpo calloso, lóbulo frontal derecho e izquierdo, la cisura interhemisférica, parte del lóbulo occipital. En sentido más cefálico y ya casi llegando al vértex, podemos ver la disposición de la sustancia blanca en el centro semioval. Acá podemos ver lóbulo frontal izquierdo, lóbulo parietal derecho, y lo que corresponden con el cuerpo de los ventrículos laterales, derecho e izquierdo, y la cisura interhemisférica. Aquí podemos ver parte del seno frontal y logramos definir bastante bien en la tomografía lo que es el cuerpo del núcleo caudado, que en esta secuencia T1 vemos como esa área un poco más hipointensa, bien pegada al cuerpo del ventrículo, que corresponde con el cuerpo del núcleo caudado. Aquí podemos identificar al surco frontal superior, que nos divide en un giro frontal superior y un giro frontal medio, lo que es el lóbulo frontal derecho, y lo mismo para el lóbulo frontal izquierdo. El surco frontal superior, hacia medial el giro frontal superior, y hacia afuera tenemos el giro frontal medio. Acá vamos a distinguir también lo que corresponde al surco central, donde vemos esta característica del giro precentral en forma de omega, o hay veces que puede tener una forma de E. Fíjense también lo que es sustancia gris, pierde mucho más señal a nivel del giro
precentral a diferencia de todo lo que es el resto del lóbulo frontal. Esa es otra forma para identificarlo. Entonces tenemos el surco central, por delante del surco central vamos a tener el surco precentral y por detrás el postcentral. Eso es para los surcos, pero hay que tener presente que los giros solamente son precentral y postcentral. ¿Bien? Giro precentral y giro postcentral. En general, este surco frontal superior, cuando llegamos hasta el final y hacia posterior, termina en el surco precentral. Acá vemos en tomografía lo mismo, la forma esa del omega del giro precentral. Entonces tenemos surco central y por delante el giro precentral. Para atrás sería lóbulo parietal y hacia adelante lóbulo frontal. Otro esquema donde vemos el surco frontal superior, hacia adentro giro frontal superior y hacia afuera el giro frontal medio. Vemos la forma del omega bien característica del giro precentral. Si esto es giro precentral, entonces acá tenemos el surco central, hacia atrás postcentral y hacia adelante el surco precentral. Y fíjense cómo se continúa con el surco frontal superior, el precentral. Entonces, por delante del surco central, esto es lóbulo frontal, esto es lóbulo frontal, y por detrás esto es lóbulo parietal. En este esquema quedan representadas las áreas de Broca y de Wernicke. Para una localización anatómica un poco más exacta vamos a tratar de identificar algunas estructuras. Tenemos el giro frontal inferior y aquí tenemos la cisura vertical del giro frontal inferior y la cisura horizontal. Y fíjense que hace como si fuese una M. Acá tenemos la porción orbitalis, triangularis y opercularis del giro frontal inferior y acá vamos a localizar el área de Broca, más o menos. Tenemos el surco central y hacia el fondo el surco subcentral. Todo esto es lóbulo temporal y acá tenemos lóbulo frontal. Si esto es surco central, esto es parietal y acá tenemos parte del occipital. Podemos ver el cerebelo y en esta región del lóbulo parietal tenemos el giro supramarginal y el giro angular y acá más o menos estaría Wernicke. Aquí tenemos una tomografía computada, una reconstrucción sagital 2D en ventana ósea y una resonancia magnética, un corte sagital, una secuencia T2. Vamos a identificar al seno frontal, al seno esfenoidal y acá se ve parte de lo que es el seno maxilar porque es un corte parasagital. Vemos el globo ocular, el nervio óptico con el líquido alrededor perivaina. Podemos identificar parte de los músculos extraoculares y la grasa retroocular, lóbulo temporal y el hipocampo, como vemos, parte del cuerpo, de la cabeza y del cuerpo. Esto corresponde al ventrículo lateral. Tenemos el cerebelo, parte del lóbulo occipital, lóbulo parietal y lóbulo frontal. Y acá podemos ver el foramen magno con la línea bastión o pistion que podríamos trazar, protuberancia occipital, el nasion, paladar duro, o sea que esto sería parte del maxilar superior, y la calota craneana frontal y parietal y occipital. Acá también podríamos identificar lo que es el arco anterior del axis y el arco posterior. Esto corresponde con el clivus, clinoides posterior, silla turca, clinoides anterior. Aquí tenemos tomografías computadas, reconstrucciones 2D, coronal y sagital. Acá podemos ver la tienda del cerebelo, parte de los pedúnculos cerebelosos medios, parte del cerebelo, bulbo. Acá tenemos los ventrículos laterales derecho e izquierdo y el tercer ventrículo, la cisura intrahemisférica. Esto corresponde con el lóbulo temporal. Acá tenemos parte de la ínsula.
Y aquí podemos ver en el sagital al cuerpo calloso. Tenemos esta calcificación que hemos dicho que la glándula pineal en condiciones normales se calcificaba. Acá tenemos la lámina tectal, mesencéfalo, protuberancia, bulbo. En la cisterna prepontina la arteria basilar, cuerpos mamilares. Acá podemos ver la glándula hipofisaria, la clinoides posterior, silla turca, clinoides anterior. Tenemos la región vermiana, el seno recto, la vena de Galeno, lóbulo occipital, la cisura parieto-occipital, lóbulo parietal y lóbulo frontal. Y fíjense esta ligera hiperdensidad que es parte del seno sagital superior. Aquí podemos ver una resonancia magnética en cortes coronales secuencias T2, donde vamos a identificar a las glándulas parótidas, a la odontoides con la masa lateral del atlas, a la protuberancia. Podemos ver parte de la arteria basilar y las dos arterias vertebrales confluyendo para formar la arteria basilar. La cóclea, los conductos semicirculares, tan solo visualizados parcialmente. Acá tenemos lóbulo temporal, ínsula y estas estructuras temporomesiales correspondientes con el hipocampo del lado derecho, el hipocampo del lado izquierdo, el asta temporal del ventrículo lateral y esto que corresponde con la cisura coroidea. Tercer ventrículo, ventrículo lateral derecho y ventrículo lateral izquierdo, cisura interhemisférica. Circunvolución del cíngulo por encima del cuerpo calloso. Y esto que vamos más hacia atrás podemos visualizar el pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio, cuarto ventrículo, tenemos bulbo y más hacia abajo la médula. Cerebelo izquierdo, cerebelo derecho. Aquí podemos visualizar los tubérculos cuadrigéminos superiores, derecho e izquierdo, y tubérculos cuadrigéminos o colículos también inferiores, derecho e izquierdo. Fíjense cómo en el interior de los ventrículos laterales vemos estas estructuras de acá que son los plexos coroides. Lóbulo temporal. Y la diferencia de estas dos secuencias es que ambas son resonancias, ambas son secuencias T1 en sagital. La diferencia es que esta es sin contraste y esta imagen de la izquierda es con contraste. Fíjense cómo están todos los senos venosos repletos, seno sagital superior, seno recto, acá a este nivel tendríamos la tórcula o la prensa de Aerófilo, la vena de Galeno y las venas cerebrales internas que están yendo hacia la vena de Galeno. Tenemos la glándula hipofisaria con su realce normal y el tallo hipofisario que nos permite verlo e identificarlo bien, parte del quiasma óptico como vemos acá también, tubérculo mamilar, mesencéfalo, protuberancia, bulbo y médula, los cuerpos vertebrales cervicales, esto corresponde con la lengua, el seno esfenoidal y identificamos también las distintas partes del cuerpo calloso, el pico, la rodilla, el cuerpo, el istmo, que es esta región donde se afina el cuerpo calloso, y el esplenio. Acá tenemos tienda del cerebelo, la región del vermis, cuarto ventrículo, la cisterna magna, acá estaría el nivel del foramen magno, con esta línea imaginaria bastion o pistion para ver que las amígdalas cerebelosas tengan un buen nivel. Podemos ver parte de lo que es el acueducto de Silvio y aquí también identificamos a la glándula pineal. Y bueno, como para concluir ya, lo que les recomiendo tanto para el estudio en el sistema nervioso central como en cualquier otra parte del cuerpo es que logremos sistematizarnos de alguna forma y de esa manera vamos a evitar reducir todos los errores o cuando nos olvidamos de visualizar estructuras. Yo les dejo un ejemplo de un informe normal, típico, entre tomografía y resonancia de las estructuras que no debemos olvidarnos y quedaría como la señal del parénquima encefálico no presenta alteraciones, el cuerpo calloso y la charnela tienen configuración habitual y los surcos, cisternas y sistema ventricular supra e infratentorial sin compresiones ni dilataciones. Bueno, eso es todo y muchas gracias por su atención.